Hoy día vamos a revisar en este webinar el tema del devengado, que es un punto interesante, siempre aplicable en lo que es la determinación de la renta neta de tercera categoría, en lo que es el impuesto a la renta para las empresas. Y también es cuestión también de indicar que el devengado finaliza este 31 de diciembre para el caso puntual de lo que es la renta de primera categoría. A partir del año siguiente, la renta de primera categoría pasa a ser percibido. Buenas tardes, Ana. Gracias por los saludos. Entonces, vamos a revisar rápidamente este tema y les pediría por favor pregunten, ¿no? En este webinar la idea es hablar, conversar y explicar sobre todo casuística, que es lo importante en esta figura y no tener dificultades en una revisión. ¿Ok? ¿Qué es lo importante en el devengado? Primero, revisemos doctrina, ¿no? Porque la doctrina es importante, pues nos da soporte, nos da información, nos da elementos que sustentan nuestras operaciones. Incluso hay casos que uno puede ganar a nivel tributario solo con doctrina, ¿no? Y sobre todo, en alguna medida, más información. Gracias, Joey, por los saludos. Buenas noches, ¿no? Por ejemplo, primer punto que debemos ver, doctrina, interesante de Enrique Rey, ¿no? Ahí está el título del libro, ¿no? Hemos encontrado una información interesante sobre el tema del devengado, o el devengo. ¿Qué es el devengo para parte de la doctrina, ¿no? Jorge Enrique Rey dice lo siguiente, ¿no? El rédito devengado, ¿no? Dice acá, es todo aquel, ¿no? Sobre el cual se ha adquirido el derecho de percibirlo por haberse producido los hechos necesarios para que se genere. De manera correlativa, ¿no? En cuanto a los gastos, se devengan cuando se causan los hechos en función a los cuales terceros adquieren su derecho a cobro. Si nos damos cuenta, el tema del devengado no implica que yo pague o que yo reciba el dinero, ¿no? Ya se considera devengado por el solo hecho de tener la obligación de pagar o el derecho a adquirir un dinero a favor mío. En esos casos, si seguimos esta lógica, el devengado tiene relación directa tanto a ingresos como gastos. Por eso decimos acá de manera correlativa, así como existen los ingresos devengados, también existe el gasto devengado, ¿no? Ese es un tema interesante de Enrique Rey. Pero revisemos un poco más de doctrina para ahondar más en el tema. Para Humberto Medrano Cornejo, que todos conocemos un tributarista, ¿no? Famoso y que también tiene información tributaria publicada, ¿no? Dice lo siguiente respecto al tema del devengado, ¿no? Dice, según este método, ¿no? Los ingresos, dice acá, son computables, ¿no? En el ejercicio, ¿no? En que se adquiere el derecho a recibirlos, nuevamente, ¿no? La posibilidad de tener, ¿no? Esta figura, ¿no? De recibirlos, por lo menos de acuerdo a un acuerdo comercial, a un contrato, a una tratativa, ¿no? Yo ya tengo el derecho. No me han pagado, pero para mí es ingreso, ¿no? Asumiendo como premisa que la renta se ha adquirido cuando la operación a la cual deriva el ingreso se encuentra legalmente concluida. Y este es un punto interesante. Muchas veces uno dice, adelanto dinero, IGB. Eso sí es obligatorio, pero renta todavía no. No, yo no he querido tener problemas con SUNAT, en el mismo mes que me han dado el adelanto, he pagado renta. Falso, no es correcto. No, es que no me van a notificar, ¿no? Si pago renta IGB, perfecto. No, porque las reglas son diferentes. En el caso de renta, sí es necesario el derecho a recibirlos o la obligación de pago. En IGB no. Entonces, un anticipo o adelanto o pago anticipado, pago adelantado, el nombre que le pueden colocar, no hay todavía ingreso para renta. Entonces acá dice, asumiendo como premisa que la renta se ha adquirido cuando la operación, ¿no? De la cual deriva el ingreso se encuentra legalmente concluida. Eso implica terminación del servicio o entrega del bien, ¿no? La transferencia de riesgos que vamos a revisar más adelante. Sin que sea indispensable que el deudor haya cumplido con el pago, sino tan solo desde el punto de vista jurídico, el acto de negocio se encuentra perfeccionado. Pese a lo que les digo, hay ciertas reglas que también analizan el devengado, pero que sí exigen un poco. Uno podría decir, profesor, entonces cuando tengo derechos de, por lo menos obligaciones de pago hacia no domiciliados, ¿también existe la obligación por el solo hecho ya es devengado? No, hay una regla específica, el 37.4 de la ley de impuesto a renta, el cual sí me hace referencia, ¿no? Sí me hace referencia al detalle, ¿no? De lo que es, ¿no? El pago al no domiciliado para justificar gastos, ¿no? María Angélica dice que no se escucha. A ver, María Angélica, ¿me escuchas? Por favor, ¿me confirmas? Porque has puesto que no escucha. Sí, ok, perfecto, María Angélica, gracias. Si vemos nuevamente este esquema, entonces, todos los ingresos son computables en el ejercicio en que se adquiere el derecho a recibirlos.
asumiendo como premisa que la renta se ha adquirido cuando la operación de la cual deriva el ingreso se encuentra legalmente concluida, terminada, ya se culminó, sin que sea indispensable que el deudor haya cumplido con el pago, sino tan solo desde el punto de vista jurídico, el acto de negocio se encuentra perfeccionado. Si hablamos de servicio, culminado. Si hablamos de venta, entrega, ¿no? Ahora, Sandra Rojas Novoa, en un artículo también publicado hace algún tiempo atrás, dice lo siguiente, ¿no? Para la aplicación del principio del devengado, lo que se considera es la fecha en que se entiende por perfeccionada la operación, que genere el ingreso o gasto. Y en consecuencia, dice, el contribuyente estará obligado a considerar, en algunos casos, como ingresos para la determinación del impuesto de renta, sumas que en los hechos no han sido cancelados. Y como contrapartida, existirá otro contribuyente que considera como gasto importes que aún no han sido pagados. Y este tema que parece un poco continuo, exigible, se da en la práctica. Ustedes recordarán que la SUNAT hace unos más o menos 2 años empezó a fiscalizar y de manera clara está notificando a los contribuyentes y dice, hemos verificado su estado financiero, ¿no? De usted y de su proveedor. Y usted figura que ha pagado, pero el proveedor ha indicado que no ha recibido el dinero. Entonces ahí viene un tema, ¿no? Y notifican en función de estado financiero. Y un segundo tema, que a veces la SUNAT cruza información y entra en contradicción con el propio contribuyente y le dice, hemos verificado su declaración anual de impuesto de renta y no coincide con sus ingresos mensuales, ¿no? Entonces sus ingresos mensuales no coinciden con el anual. Puede no coincidir, es cierto, porque, por ejemplo, mi declaración de 621 no necesariamente implica afectación a renta, pero sí IGB, por los anticipos. Entonces, cuando se una cruza de información dice, sus pagos a cuentas mensuales, ¿no? De los 12 meses no son reales, no son existentes, no son consistentes con la declaración anual. Y es válido, no puede ser necesariamente idéntico, porque lo que es renta, ¿no? Es tema distinto al IGB. ¿Y cómo se demuestra eso? Con el devengado, básicamente. No hay dificultad. ¿Ok? A ver, estudio contable pregunta. Según la NIF 15, el devengado exige 5 puntos. En la ley de impuesto a renta es distinto. Según el artículo 57, estoy de acuerdo contigo. Son diferentes reglas, pero van aunadas a un mismo esquema. ¿Ok? En esa parte coincido contigo y lo vamos a revisar después. Los 5 puntos son necesarios, coincidencia de muchas normas y a raíz del decreto legislativo 1425 que modificó el artículo 57 de la ley de impuesto a renta se han incorporado conceptos que antes no existían en la ley del impuesto de renta. Hoy día sí. Entonces, si en el caso que planteas tiene que cumplirse las 5 condiciones, es válido, no veo problema. Pero en renta lo interesante es ver cuándo culmina el servicio, cuándo se transfiere el bien. En esa parte coincido, ¿ok? Pero recuerda siempre, algo importante, la norma tributaria, ¿no? Frente a un conflicto entre la norma contable, prima la tributaria, ¿no? Es complemento, es cierto. Y otro punto adicional, aplicando las NIF, ¿no? Llegas a un esquema claramente por normas contables, pero ten presente que eso significa soft law, derecho blando, en alguna medida, derecho complementario, ¿no? Ok. ¿Qué hice Mauricio Nueva Guayanca? ¿No? En un trabajo de investigación para obtener el título de grado académico de maestro en tributación, su maestría, ¿no? Marisol dice lo siguiente, ¿no? Sin embargo, el uso de las normas contables como cualquier disciplina especializada, aún calificando como normas jurídicas, deben ser para interpretar lo que pretende transmitirse a través de una norma tributaria. Es decir, no como fuentes de derecho, sino como un supuesto de interpretación, en tanto no existe una definición propia de la ley de impuesto a renta. ¿Cuándo se dio esta tesis? 2017. ¿Cuándo se dictaron las normas que modificaron el impuesto a renta? 2015 más o menos. Entonces, lo que tenemos que identificar es que los cambios que se producen en la ley de impuesto a renta fueron importantes, sí. Que y entregaron más información, por supuesto. Pero no significa que dejemos de aplicar norma contable, ¿no? Solo que en un conflicto prima la norma tributaria. ¿Correcto? Ahora, Luis Durán Rojo y Marco Mejía Costa, en un artículo interesante, ¿no? Publicado en la revista Convoco Contable, dice lo siguiente, ¿no? El concepto general de vengado recogido en el artículo 57 de la ley de impuesto a renta es un enunciado normativo teñido de vaguedad, cuando todavía no existían los cambios, ¿no? Según la teoría del derecho, y debe ser determinado en cada caso concreto en base a su sentido jurídico por aplicación de los métodos de interpretación jurídica, ¿no? Y ahí venía un conflicto, ¿no? Hay un devengo contable, un devengo tributario. En realidad el devengado es un tema netamente, ¿no? Por ámbito
contable. El derecho lo está utilizando para poder generar más información, más detalle, ¿no? Pero recordemos que siempre tenemos que tener información contable, siempre. Y nos sirve como referencia para el tema tributario. HF dice se congela por segundos, habría que revisar su conexión, ¿no? Por favor. Ahora, ¿dónde están los casos que se generan problemas? Y aquí es donde vamos a determinar mayor situación de explicaciones. Primer punto, y aquí viene una dificultad quizás en la información que a veces se trabaja o en todo caso que no se visualiza, ¿no? El devengo, ¿no? Y la condición suspensiva. Una pregunta es, ¿qué cosa es una condición suspensiva? Vamos a tener que irnos a la normatividad del Código Civil. El Código Civil alude a una condición suspensiva como un elemento necesario que deba existir a futuro, ¿no? Para que se cumpla y recién ahí, con ese cumplimiento, existirá nacimiento para efectos de pago de impuestos. Acá señalamos, ¿no? Una condición suspensiva, dice acá, tiene por finalidad retrasar el inicio de los efectos de actos jurídicos, porque se espera que se cumpla. Yo puedo decir, vamos a importar de alguna determinada mercadería en tal fecha, ok, devengamos en ese momento, quizás. O la condición suspensiva es que exista tal situación de importaciones, o en todo caso tal normativa que involucre tal hecho, recién ahí existirá devengo. No es igual decir, por ejemplo, que ya te vendí los bienes, ¿no? Y me falta la orden de confirmación. Pero ya te los entregué, ya están operativos, ya están funcionando, ¿no? No, es que te entregué los bienes en octubre y todavía no me dan la confirmación. Estamos en diciembre y todavía no recibo la confirmación. Pero yo veo que estás utilizando, ya estás trabajando. Incluso han sido arrendados a terceros. O sea, ahí ya no es necesaria quizás ese elemento de la confirmación para que yo entregue la consideración de vengado, ¿no? Salvo que sean casos muy puntuales, muy excesivos, en donde sí tengo que identificar problemas, ¿no? Por ejemplo, una central hidroeléctrica, ¿no? El tablero de manda de central hidroeléctrica. Hay que hacer pruebas, otras pruebas, verificaciones, ¿no? Y ahí sí se requiere una confirmación innecesaria. No es un tema como pinté y ya me confirmas después de un mes o 2 meses recién hay ingresos, no. Pero si es una operación compleja, sí requiere, y ahí sí establecería una condición suspensiva. Un ejemplo acá vemos, ¿no? Si una empresa ofrece la venta de conectores utilizados en la recarga rápida de corriente para vehículos eléctricos, podría considerar ingreso cuando se interne automóviles eléctricos en el Perú. Yo no podría considerar el ingreso en tanto no se cumple la condición. ¿De qué manera si los automóviles requieren conectores y no se consideran, no hay ingreso? Es una especie de condición suspensiva, lo que sucederá más adelante. Esa condición obligatorio debe figurar en el contrato. ¿Qué pasa si yo tengo una condición suspensiva sin que no figure en el contrato? Entonces el fisco no lo va a considerar, ¿no? Y va a devengar en la fecha que culmine ese servicio o entregues el bien directamente. Es un punto a considerar, ¿no? Ahora, otro tema más, el devengo y el evento futuro, ya que hay que ver renta e IGB, ¿no? Son dos conceptos diferentes. ¿Qué cosa es un evento futuro? ¿No? Vamos a plantear la transferencia de un bien que todavía no existe, ¿no? Todavía no lo producimos. Te vendo computadoras y todavía no las fabricamos. Entonces la fabricación se va a demorar medio año. Te las entregaré en junio del año 2026. ¿Cuándo se le ocurre el evento futuro? En esa fecha. O las constructoras, ¿no? Te vende un departamento en planos. Ahorita estamos hablando de una empresa constructora inmobiliaria que está edificando, ¿no? Está en el sótano 3 y te está vendiendo el edificio en planos, el departamento 809. Es decir, 8 pisos que ni siquiera existen. Pero ya te lo vendió, ya entregó el plano, ya te hizo la venta y tú pagaste. La pregunta ¿es gasto? ¿Es ingreso? Todavía no. Por es un evento futuro que va a existir más adelante. Por eso decimos acá, ejemplo, la transferencia de un departamento en planos. Al ser un bien que todavía no se ha edificado, el hecho de que la empresa constructora hubiera recibido un depósito, valor total o parcial de dicho bien, no tiene calidad de ingreso. En tanto, el bien no exista, no entregues el bien. Por lo tanto, no se debe el ingreso. Y en IGB, es distinto. Porque si vamos al artículo 4 de la ley IGB, ahí te señala el nacimiento de la obligación tributaria. ¿Y cuándo ocurre el nacimiento de la obligación tributaria? Para efectos de IGB, cuando recibas el dinero, emitas el comprobante, ¿no? O aun cuando se trate de una venta futura. Eso inclusive puede darse también en el caso de lo que son adelantos, arras o depósitos, ¿no? Entregados en garantía.
Porque la norma tributaria IGB te señala que si es un bien que supera el 3% del valor del servicio, valor del bien, el monto de dinero que estás entregando como anticipo, adelanto, arras o garantía, se afecta con el IGB. Pregunta, ¿y en renta? No. Pero es dinero. Sí. ¿Y hay dinero en tu cuenta? Sí. ¿Está a tu disposición? Perfecto. No hay devengo todavía. Porque el bien no existe. Y un punto importante en renta es que el bien existe, que el bien se transfiera posteriormente. Incluso hay otro tributo también relacionado que se llama alcabala, que si bien es un tributo municipal, tiene cierta lógica con el tema del devengado. Porque ¿cuándo habrá alcabala? Que es el pago del impuesto que corresponde al adquirente, al comprador, no al vendedor. Habrá alcabala cuando el bien exista. ¿Y por qué? Porque tienes que hacer una comparación del valor de autovalúo con el valor de transferencia. Y si el bien todavía no existe, está en planos, no hay autovalúo, pues, no existe autovalúo. Ahí te das cuenta claramente que hay un elemento en contra. Entonces, si vemos el devengo y el evento futuro, tiene que existir necesariamente el bien o la condición de evento futuro que se produzca más adelante. Es parecido a la condición suspensiva, pero el evento futuro es algo que se produzca en una fecha determinada. Y el caso muy claro es cuando vendes un bien que todavía no ha sido fabricado. Puede ser que tú fabriques computadoras, fabriques puertas, fabriques algún tipo de herramientas, ¿no? Y ni siquiera se implanta, ni siquiera tienes la mano, pero la herramienta por terminar, o sea, medio camino. No existirá por si acaso de mercado. Tiene que existir el bien para que puedas transferirlo y ahí se justificaría el devengo. ¿Ok? Ahora, esta parte es importante. Aquí voy a detenerme un poquito. El devengo en la enajenación de bienes, ¿no? ¿Qué cosa es enajenación? Vamos al artículo 5 de la Ley de Impuesto de Renta. Enajenación es venta, permuta, dación en pago, transferencia, hasta la expropiación se considera como enajenación. Enajenación entonces, ¿qué implica? Transferencia de propiedad, ¿no? Por ejemplo, puede ser que yo sea un accionista y la empresa me debe dividendos, ¿no? Y no tiene algún capital para entregarme, pero me debe dividendos y quiero cobrar, y entonces no me acuerdo y me entrega un bien en especie, ¿no? Me entrega un departamento. Pero no es una constructora, no hay IGB, pero sí hay afectación al impuesto a la renta, ¿no? En esos supuestos, ese devengo se da con la entrega, ¿no? En la enajenación. Y lo importante, y ahí viene la parte contable también, de ANIF 15 que se alude a este esquema, es que tiene que existir dos elementos importantes de lo que ocurra primero, ¿no? También lo ha recogido la ley de impuesto a la renta. El control del bien y la transferencia de riesgo de la pérdida, ¿no? ¿Qué significa esos elementos? Control del bien. Toma la llave del departamento, ya tengo acceso al NIF, tengo control del bien. ¿No? Yo te entrego la camioneta que está en mi depósito, ahora la tienes tú, ok, control del bien, pero transferencia de riesgo de la pérdida. Le pasa algo a la camioneta, ya es tuya, es tu responsabilidad. Pero si te vendo la camioneta, no te la entrego y se incendia el depósito por un atentado, el problema es mío, no es tuyo, ¿no? Yo no he transferido el riesgo de la pérdida. Pero si te entrego la camioneta, sí. Entonces, cuando voy a hablar de devengo en enajenación de bienes, obligatoriamente debe existir transferencia definitiva. Cuando hablamos, por ejemplo, de transferencia de bienes que están en proceso, no te los entrego todavía. No hay devengo, no hay control del bien, no hay transferencia de riesgo de pérdida. Esto es importante sobre todo para identificar cuándo ocurre el devengo. Por ejemplo, caso típico, hoy día es 29 de diciembre, faltan 2 o 3 días para que acabe el año, 30, 31, 2 días más, ¿no? Y el primero ya es un ejercicio siguiente, 26, ¿no? ¿Qué pasa si yo te entrego mercadería mañana? Pero te digo, mira, ¿sabes qué? Hagamos lo siguiente, pues te facturo mejor el 4 de enero, o el 5 de enero. El 5 de enero es lunes ya, el 5 de enero te facturo. Ya, tú facturas el 5 de enero, perfecto. Pero ¿cuándo entregas los bienes? Mañana, 30 de diciembre. ¿Cuándo de vengado? Mañana, ejercicio 25. No, pero te facturar en el año 26. El facturar es simplemente una operación de emitir un comprobante, no determina el devengo de operación. Ahora, puede existir la siguiente figura. No te facturo en diciembre, te facturo en enero, ¿no? Pero en diciembre, ¿qué debo hacer? En el 621, en diciembre debo declarar tanto renta como IGB, porque ya entregué el bien. ¿Y va a haber información en el CIRE? No. ¿Va a haber información en el caso del libro electrónico? Tampoco. ¿Va a haber información en el 621? Sí, ¿no? Pero no va a haber comprobante electrónico. Entonces, el 621 tiene información y pagas tu impuesto, tanto renta como IGB, porque coinciden en este caso los dos. ¿Pero qué pasará en enero? Que emites el comprobante de pago. ¿Electrónicamente el comprobante? Sí. ¿Libro electrónico? Sí. CIRE también, pero no dice 21. Entonces uno te va a preguntar, ¿qué pasó? No dice 21. Como también diciembre, ¿qué pasó? No hay libro electrónico, no hay comprobante, no hay CIRE.
En ambos casos puedo explicarle sin dificultad que estoy aplicando las reglas tributarias bajo el artículo 4 de la ley GB y el artículo 57 de la ley por renta y además la NIF 15. No tengo dificultad. Eso sí, tengo que pagar el impuesto cuando corresponda a la entrega de los bienes. ¿Y cuándo se ha producido? Diciembre, no enero. ¿Ok? ¿La emisión de comprobante puede ser tardía? ¿Hay sanción? No. Tú puedes emitir un comprobante de manera tardía, 2, 3 meses después, 4 meses después. El comprobante va a decir por la transferencia de diciembre, por la transferencia de noviembre, ¿no? Pero no significa que pagues el impuesto en esa fecha, porque el devengo ya ocurrió. Entonces, es un punto importante por trabajo. Entonces, no se debe tomar en cuenta, por ejemplo, pactos entre el transferente y el adquirente que otorga derecho al bien, o el derecho del adquirente a resolver el contrato y exigir al transferente que se realicen correcciones, o la existencia de una o más prestaciones que deben ser contabilizadas en forma conjunta de la transferencia de bien. Eso no es relevante. Simplemente tengo que identificar cuándo transferí los riesgos, cuándo entregué la llave, cuándo entregué la posibilidad de control del bien. Ahí hay deber, ¿no? Es un punto importante por considerar. Si hacemos esta figura, no tenemos problema. Y eso finalmente va a ayudar, en el caso puntual de una revisión y el cumplimiento tributario. Ahora, en la norma del impuesto a la renta, particularmente el decreto ejecutivo 1425, que modificó el decreto ejecutivo, perdón, la ley de tributación municipal, la ley de impuesto a la renta, el artículo 57, señaló lo siguiente, esta parte es importante. Dice, para la interpretación del dispuesto en el capítulo 1.1 del numeral 1 del inciso A del artículo 57 de la ley, esta explicación lo señalado respecto al control de los bienes de la norma internacional de información financiera NIF 15, ingreso de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes, en tanto no se oponga a lo señalado en la ley. Y acá les menciono justamente eso, ¿no? Si la norma contable tiene un concepto distinto a la ley, primero la ley, ¿no? ¿Y qué versión es la que se va a utilizar? La oficializada, ¿no? A esa fecha, ¿no? Es la vigente de la fecha de publicación del decreto legislativo. Es decir, cuando se publicó el decreto legislativo 1425, 2015, esa es la NIF que se utilizará, esa versión. Posteriormente puede ser cambiada o modificada si se seguirá utilizando esa NIF, salvo que se modifique esa disposición complementaria y se actualice a una versión más moderna. Pero eso dependerá del legislador, ¿no? Que señale cuál es la interpretación o cuál NIF, cuál versión es la que va a utilizar. En tanto no haya nada, no un cambio, se tiene esta acá, ¿no? Entonces la propia ley de impuesto a la renta lo señala directamente. Ahora, ¿qué cosa es el control en la NIF 15? ¿No? Ahí te señala, ¿no? Una pregunta me parece. Dice user, no usuario, ¿no? Solo se considera para el tema de impuestos. Bueno, recuerda que la NIF 15 tiene bastantes elementos, pero para efectos del impuesto a renta se utilizan los criterios de la NIF, en tanto no entren en contradicción con la normativa tributaria. ¿Correcto? Otras NIF también se pueden aplicar, no hay problema, pero recuerden que siempre forma parte de lo que se llama como soft law directamente. ¿Qué significa control en la NIF 15 directamente? La NIF 15 menciona, ¿no? Una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias cuando o a medida que, esa parte es importante, satisfaga una obligación de desempeño mediante la transferencia de bienes o servicios. ¿Eso qué significa? Que culmine la entrega de los bienes o que los servicios terminen también, ¿no? O servicios comprometidos, es decir, uno o varios activos al cliente. Un activo se transfiere cuando, a medida que el cliente obtiene el control de ese activo. Si yo tengo el control, no hay problema. Ya tengo la justificación, tengo el ingreso, tengo el gasto, dependerá de lo que se establezca en el contrato. Según dice esta NIF, los bienes o servicios son activos, incluso si solo lo son de forma momentánea, ¿no? Cuando se reciben y utilizan, como el caso de muchos servicios. El control, dice acá, de un activo hace referencia a la capacidad para redirigir el uso del activo y obtener sustancialmente todos sus beneficios restantes. Eso significa que yo tengo el servicio culminado o el servicio en avance, puede ser que establezcamos en el contrato servicios por prestaciones esporádicas o permanentes, dependerá cuál es la que culmina y en función de eso se establece el ingreso. Por ejemplo, caso típico, ¿no? ¿Qué tal si yo tengo una auditoría hoy día, contrato una empresa que haga una auditoría del ejercicio 2022? Porque están fiscalizando, ¿no? La administración tributaria. Y contrato auditoría para que revise el ejercicio 2022. Me hacen un preliminar, ahora el 30 de diciembre, ¿ok? Para ver cómo van a trabajar. Yo les pagué 20.000 soles en diciembre. En enero me entregan un previo informe, no culminado todavía, 20.000 más, ¿no? Van 40.
Y en el caso del año, perdón, febrero de 2026, me entrega el informe definitivo. Yo le pago los 20.000 restantes. ¿Trabajo cuánto costó? 60.000. Trabajo muy complejo que involucra procesos de transferencia, estudios de valor de mercado, algún tipo de revisión, due diligence, varios elementos, ¿no? Complejo el tema. Y pagué 60.000. La pregunta es cuándo es gasto. En febrero. Eso significa año 26. Pero yo he desembolsado 20.000 en diciembre, 20.000 en enero, 20.000 en febrero. He desembolsado en este año 20.000, 40.000 el año siguiente. Debería ser 40.000 en 26 y 20.000 el año 25. No. Pues cuando culmina el servicio, en el año 26. Lo mismo sucede con la empresa que te está prestando servicio de auditoría. ¿Cuándo será el ingreso para ellos? En el año en que culmine. Por más que reciba 20.000 en este año, en el 25 no los incorpora en la declaración anual de impuestos a renta, porque el ingreso no ha generado dividendo. Eso significaría cuando culmina. ¿Cuándo culmina? Febrero 26. Ahí recién se significaría. ¿Ok? Eso más o menos es lo que estamos explicando acá con prestación de servicios. Tratando de prestar servicios, dice acá, cuando los ingresos se vengan de acuerdo al grado de realización, conforme vas avanzando. O si son servicios de ejecución continuada, ¿no? En uno u otro corresponde. A ver, Amílcar Ramos dice, profesor Mario, en un agroexportador a la venta de uva es por consignación, es decir, emitimos una factura con precio de referencia y luego de 60 días nos llega la liquidación y ajustamos precios. ¿Debemos de vengar las ventas cuando emitimos las facturas como referencia o cuando tenemos los precios en destino? El caso es complejo, habría que revisar con detalle, pero te voy adelantando que cuando hablamos de consignación no hay ingreso todavía, porque la uva cuando se vende, cuando se transfiere, ahí recién hay venta. Entonces, si yo te entrego uvas en consignación, no estoy vendiendo todavía. Es como el caso típico de Iraoka, ¿no? Le entrego a Iraoka computadoras para que venda, se las entrego en diciembre y están en oferta enero y febrero. En febrero las vende, cuando hay ingreso en febrero, cuando ya se produce la venta. Lo mismo sucedería en este caso, ¿no? Habría que revisar en el caso tuyo particularmente cuando es exportación, porque la exportación implica la transferencia definitiva. Si es consignación, no hay ingreso todavía, en tanto no se produzca la venta. Okay. Gracias a ti, con mayor gusto. Vamos al grado de venta de prestación de servicios, ¿no? En la prestación de servicios que se ejecutan en el transcurso del tiempo, se deben seguir los siguientes criterios para tener el devengo de operaciones. Primero, el grado de realización. Inspección de ejecutado, cuánto vas avanzando. La determinación del porcentaje que resulta realizar lo de ejecutado con el total de ejecutar, es decir, cuánto tengo de programación y cuánto voy terminando. O la determinación del porcentaje resulta realizar los costos incurridos con el costo total de prestación de servicio. Todos esos elementos nos ayudan para identificar cómo voy avanzando directamente. Por ejemplo, el servicio de ejecución continuada. Dice acá, cuando devenga la operación, dice acá, cuando se pacte por tiempo determinado, por ejemplo, 5 meses, 4 meses, 8 meses, ya tengo, ¿no? Los ingresos se deben de forma proporcional al tiempo pactado para su ejecución, salvo existe un mejor método. Imaginemos el SOAT. Yo pago un SOAT, ¿no? Contrato hoy día el SOAT, del 29 de diciembre de 25 al 29 de diciembre de 26, ¿no? 28 de diciembre. Yo tengo que proporcionar cuánto, 3 días del 2025, los mes completo, y cuando llega diciembre solo 28 días, ¿no? ¿Eso qué significa? Que tengo por pacto tiempo determinado de vengar cada fecha, ¿no? Y cuando son ejecución continuada, cuando hay un pacto en tiempo indeterminado, o sea, es decir, no va a haber una fecha exacta que culmine, en ese caso, se consideran los ingresos, se deben considerar el mejor método de medición, según la naturaleza y característica de prestación. Si yo tengo posibilidad de identificar un método, lo tengo que consignar. Obviamente, la Administración Tributaria me va a solicitar información de ese método, cómo lo establezco, cómo lo trabajo, para poder justificar su aplicación sin problema. ¿Ok? ¿Para qué sucede el devengo en la cesión temporal de bienes por un plazo determinado? Dice que cuando las menciones sesiones de servicio en tiempo indeterminado, ¿no? Los ingresos se deben de acuerdo a lo que vaya ejecutando la sesión. Y se aplica el mejor método. La pregunta es, ¿cuál es el mejor método? Depende de cada situación. Lo cual obliga a que yo tenga claramente mecanismos de respuesta frente al fisco en una revisión. ¿Ok? Veamos algunas RTFs que nos ayudan un poco a identificar esas operaciones. Por ejemplo, el Tribunal Fiscal en este RTF del año 2019 hacía referencia a la enajenación de vehículos. ¿Qué es enajenación? Venta, recuerdo. Transferencia. Y dice acá, ¿no?
Se concluye que con la entrega física de los vehículos vendidos a los clientes, la recurrente transferiría riesgos y beneficios de tipo significativo, derivados de la propiedad de los bienes, no considerando para sí implicación alguna en la gestión corriente de los mismos, verificándose en dicho momento el cumplimiento de las condiciones previstas en la NIC 18, que en esa época estaba vigente cuando se resolvió ese caso. Si bien ese es un RTF de 2019, uno puede decir, pues ya está vigente el NIF 15, correcto, pero si hablamos de RTF de tribunal fiscal, resuelve una apelación que después deriva de una reclamación que a su vez fue resuelta por la norma, perdón, por la SUNAT. Obviamente la reclamación se ha formulado cuando estaba vigente la NIC 18, por eso se mantiene, ¿no? Pero los criterios son muy parecidos a la NIC 15, por eso la mención del año y sobre todo la explicación, ¿ok? Entonces tengo que ver cuándo ocurrieron los de conocimiento de los ingresos, sea la NIC 18 antigua o sea la NIC 15 actual, ¿no? Es más o menos el esquema. Transferencia definitiva de riesgos. Otra RTF que también tiene relación directa con el devengado, ¿no? La RTF 215, sala 4, 2011. Remuneración vacacional. Y te dice acá, ¿no? En aplicación del principio del devengado, procede vincular el derecho a la remuneración vacacional o a la proporción computada, ¿no? Con el ejercicio que corresponde a la labor o servicios realizados, debiendo efectuar su reconocimiento en dicho ejercicio, independientemente de que la remuneración vacacional resulte exigible por el trabajador del mismo ejercicio. Puede ser, por ejemplo, que tenga un trabajador que su derecho al goce físico de las vacaciones lo cumple en mayo de 2026, ¿no? Yo provisionó dosavos, ¿no?, de vacaciones por mayo, junio, julio, hasta diciembre. Me pregunta, ¿tiene derecho a goce físico? Todavía no. Entonces, esa provisión se convierte en una diferencia temporal, que va a ser de definitiva, diferencia gasto deducible en el año 26, cuando esa persona tenga su derecho al goce vacacional. Entonces, ¿la remuneración qué implica? El devengado también, ¿no? Pero lo correcto es identificar cuándo tiene derecho a goce físico a las vacaciones, ¿correcto? Otra RTF, la 0015-041-2006, un poco antigua, pero mira lo que dice. Servicio de devengado. No procede la anulación de una nota de crédito a un servicio ya devengado en impuesto a renta. Dice acá, no procede la emisión de nota de crédito para la anulación de un servicio ya prestado, sino en todo caso la provisión de la factura por tratarse de una deuda y cobranza dudosa, con lo que el ingreso se encuentra devengado para efecto de impuesto a renta por la suma total consignada en la factura. Se entiende que cuando yo voy a hacer una provisión de cobranza dudosa, debo cumplir ciertos requisitos, ¿no?, para sustentar la deducibilidad. Pero si voy a hacer una nota de crédito, la nota de crédito quiero hacer una rebaja. Ahora, ¿cuál es el problema que se haga una nota de crédito, sobre todo con servicios ya brindados? No es correcto emitir nota de crédito anulando un servicio que ya se prestó. Sí sería válido una nota de crédito respecto a un servicio no prestado. Ahí sí no veo dificultad. Contrato un estudio para que me haga un recurso de reclamación y nunca lo hicieron. Entonces, y yo te pagué, ¿no? 1.500 soles, 4.000 soles. Nunca hiciste el recurso. Anulación de la operación. Válido, porque el servicio nunca se brindó. ¿Cuál es otro problema grave? El sector público, que a través de una directiva señalan que debe emitirse la factura cuando se pague. Pero el servicio, ¿cuándo culminó? Agosto 25, septiembre 25, octubre 25 o noviembre 25. Pero me dices, emite nota de crédito a nueva factura y emite una nueva con enero, ahí sí te va a pagar. Entonces es una disyuntiva. Si le haces caso a la norma tributaria, no le puedes emitir la factura, no cobrarás. Si le haces caso a la norma, a la directiva administrativa, pues anular nota de crédito, ¿no?, con la factura y puedes cobrar. Pero tienes un problema con el devengado. Ese es el problema. Hay que tener mucho cuidado en esa parte. Otra RTF, gastos deducibles en el ejercicio. Miren este RTF 052-65, sala 1, 2017. Y te dice, ¿no? Se revoca la apelada, es decir, está dándole la razón al contribuyente, que declaró infundada la reclamación. Vale decir, el Tribunal Fiscal le está diciendo, Sunat, no tienes razón. Formulada contra la resolución de determinación emitida por impuesto a renta en el año 2006 y resolución multa girada por infracción tipificada en el numeral 1 de 178 del Código Tributario. Datos falsos. Así como se deja sin efecto dichos valores, toda vez que no se encuentra arreglado a ley el reparo por la deducción de gastos por servicios prestados por una proveedora correspondiente a un ejercicio diferente del fiscalizado. Servicios que tenían por finalidad cumplir las obligaciones asumidas por el recurrente mediante contrato con una entidad pública, siendo que se ha acreditado en que dicho contrato se cumplió entre los plazos establecidos, esto es hasta diciembre de 2006, según la constancia de cumplimiento y el certificado emitido por la referida entidad pública, sin que hayan mediado penalidades. Lo que permite, dice acá, concluir
que las prestaciones de la aludida proveedora al recurrente se realizaron dentro de los plazos del mencionado contrato. En tal sentido, dice acá, se ha cumplido con el principio del devengado, puesto que el hecho sustancial generador del gasto, esto es la prestación de servicio, se originó y culminó en el ejercicio 2006 y no en el 2007 como alega la administración. Entonces tengo que revisar en qué fecha ocurrió la operación y a partir de ese momento ya devengó la operación. Por eso le da la razón al contribuyente, no a la administración tributaria. ¿Okay? Directa con relación de ingresos y gastos. Acuérdense que va de la mano el devengado en esta parte. Miren el CRT de la 4814 a la 4/2015. Las regalías por la cesión definitiva del derecho de autor de textos escolares estipulados en base a un porcentaje del costo total de la inversión de cada año, a pesar de que la inversión se produjo en el ejercicio fiscalizado, no procede la deducción de la regalía en dicho ejercicio. Si la venta de los textos corresponde a la campaña del año siguiente, dice, los gastos vinculados a las facturas observadas están relacionados con la venta de libros cuyos ingresos se reconocerán en el año 2012. Por lo que en virtud del principio del devengado y el concepto de asociación de ingresos y gastos, los referidos gastos debieron diferirse y no afectar resultados, sino hasta el momento en que se reconozcan los ingresos por las ventas realizadas, más aún cuando los ingresos se reconocerán al final de la campaña. Entonces está difiriendo a una fecha posterior. Con eso claramente identificamos el devengado. Y un interesante, que es más complejo, la determinación de la cuantía de razonable certeza, ¿no? Es idea más compleja. Dice acá, prestaciones de servicio de alquiler de equipo y movimiento de tierras sujetas a valoraciones mensuales que deben ser aprobadas por el cliente, que es importante por el tema de las valoraciones. Dice, a pesar de que, ¿no? Servicio de alquiler de equipos con valoraciones mensuales en base a documento que contiene la cantidad de horas efectivamente trabajadas por cada equipo, revisados por ambas partes y elaborados diariamente después de cada turno, ¿no? Entonces, se puede apreciar que la evaluación de los servicios que la recurrente efectuó o culminó en diciembre fueron aprobados por Odebrecht en dicho periodo, ¿no? Lo que evidencia que en el mismo periodo la recurrente tenía certeza de los ingresos provenientes de operaciones. En cambio, otros servicios de alquiler de volquetes y excavadoras, con valoración del 11 de diciembre de 2008 al 15 de enero de 2009, emitido el 25 de enero de 2009, el Tribunal Fiscal concluye que no se encuentra acreditado que los servicios estuvieran sujetos a la aprobación de alguna valoración, por lo que se devengaron en el 2008. O sea, por más que tú digas, no, la valoración no se ha dado, ¿cuándo culminó? En tal fecha. Entonces, en ese caso, es un ejercicio y no el siguiente, ¿no? Otra más, miren, a 3078, sala 4, 2019. Te dice acá, ¿no? En el caso puntual de lo que es servicios y obligación de resultados. Y te dice, ¿no? Servicios de asesoría y en la implementación del sistema de gestión ambiental y servicios de gestión de documentos de recursos humanos y de seguridad en trabajo. Miren lo que dice acá. Que el servicio de gestión ambiental conllevaba una obligación de resultados, dado que recién en el ejercicio 2011, luego el diagnóstico y progresiva implementación según el contrato, podía encontrarse implementado el sistema de gestión ambiental y ser utilizado para diversas finalidades, como desarrollar políticas de sistema de seguridad y salud ocupacionales y de política ambiental. Esta parte importante. Que el informe de auditoría y diagnóstico presentado no consigna su fecha de elaboración ni recepción, por lo que no acredita que el servicio pudo ser utilizado en el 2010, siendo además que la recurrente no ha presentado documentación adicional que acredite que el servicio devengó en dicho año. Lo propio concluye el Tribunal Fiscal, ¿no? Respecto al servicio de gestión de recursos humanos. Por ende, el referido gasto, al estar vinculado con una obligación de resultado, no se devengó en el 2010, ¿no? Tendría que revisarse cuándo se dio el resultado y eso se da en el 2011. Eso es importante porque puede darse que la SUNAT exija un ingreso en una fecha cuando corresponde a otra, o a su vez el contribuyente declara en el ejercicio anterior, no, posterior y es anterior. Esos datos hay que tenerlos muy en cuenta. ¿Okay? Una casación interesante de Lima, ¿no? Es esta de acá, que es básicamente en la casación 2391-2015 Lima. Dice acá, se imputarán las rentas de tercera categoría producidas en el ejercicio comercial en que se devenga, al igual que los gastos, porque conforme al criterio del devengado, los ingresos, costos y gastos se reconocen cuando se gana o se incurre, y no cuando se cobra o paga. Por eso esta parte es importante. Independiente de la fecha de emisión del comprobante, pago o cancelación del servicio, de acuerdo a literal A del artículo 57 de la ley de impuesto de renta, ¿no? Que señala ahí que no. Y ese es un punto que quería comentarles. Ahora, si tuvieran preguntas.